Aquí yo esperaría que los que ya gobernaron 12 años y otros muchos más nos dieran orientación para combatir la corrupción, porque no nos van a enseñar aquí el agua tibia. Intentaron hacer su showcito y es que bueno, el día de hoy se está llevando a cabo la sesión en la Cámara de Diputados, esto en cuestión de las aduanas, ya saben, la nueva ley aduanera que se viene. Y bueno, como era de esperarse, la oposición completamente en contra, y fue el turno de Federico Dorin, el cual pasó con sus carteles, sus mantitas y demás, diciendo que el narcopartido de Morena, la narcopresidenta, que sí, el huachicol, que todos están coludidos. Bueno, al parecer a estos infelices se les olvida todo el daño que le causaron al país mientras ellos gobernaban, porque a diferencia de ellos, es que ningún alto funcionario, ninguno de ellos está tras las rejas, a pesar de que se sabe todos los delitos que cometieron. Y bueno, en cambio con Morena, un almirante ya está en prisión debido a este tema del huachicol. Pero bueno, vamos a ver el video porque este payaso de Federico se le olvidaba todo. Sin embargo, los legisladores de la 4T estaban ahí para refrescarle la memoria y dejarlos calladitos. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Primero, decir que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo va a favor de este dictamen. Primero, porque es una iniciativa de nuestra Presidenta de la República. Segundo, porque se abrió a debate parlamentario. Y no tengo ninguna duda que va en el centro de esta iniciativa el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la Rectoría del Estado. No hay ninguna razón para votarlo en contra, más que apoyar. Si los que voten en contra es que apoyan la corrupción, sin ninguna duda. Los que estamos en la contra de la corrupción vamos a votar a favor. Segundo, desde luego que para combatir la corrupción debe haber una mayor responsabilidad para los agentes aduanales. Les doy los siguientes datos. Son 860 patentes aduanales. De esas se ha solicitado a la ANAM la cancelación de 60. Y se ha detectado que 584 agentes aduanales han realizado operaciones irregulares. Esto nos lo informó en el Parlamento Abierto Tonatiuh Márquez Hernández, director general de investigación aduanera. Aquí yo esperaría que los que ya gobernaron 12 años y otros muchos más nos dieran orientación para combatir la corrupción, porque no nos van a enseñar aquí el agua tibia. Ya sabemos que por la exportación y la importación circula más del 70% del PIB nacional. Eso no es novedad para nosotros. Tampoco nos van a enseñar cómo legislar y defender el Tratado de Libre Comercio. Tampoco nos lo van a enseñar. Yo quisiera que orientaran su análisis, su reflexión en la ruta positiva, pero ya vimos que no, porque no quieren combatir la corrupción. Con esta iniciativa también vamos a modernizar con sentido social y meter más control al tema de la exportación y la importación de productos. Vamos a fortalecer también los controles en regímenes estratégicos y vamos a poner sanciones más severas para disuadir la infracción, y vamos a simplificar la administración sin renunciar a la fiscalización. No hay duda, amigas y amigos, que esta iniciativa
de nuestra presidenta va en la dirección correcta de combatir la corrupción. Solo para darles un dato, del año pasado a este año, la recaudación por la vía de las aduanas se ha incrementado 200,000 millones de pesos. Y no hay duda que va a seguirse incrementando, y fue atinada la decisión también de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de poner ahí al Ejército y a la Marina, porque se necesita que sigamos combatiendo la corrupción en el manejo de las aduanas. Ahí, desde luego, que los que tienen experiencia se acordarán que en el periodo de Vicente Fox, quien controló las aduanas fueron los hijos de Marta Sagún, los Viviesca. Y ya saben lo que ocurrió en el tema de la corrupción y del tamaño de la corrupción que se dio en ese sexenio de gobierno. Por eso nos extraña que ahora de nuevo el PRI, el PAN, y mucho más extraño que se dice de otra manera el MC, vaya en contra. No hay ninguna razón ni moral, ni política, ni jurídica para votar en contra de este dictamen. Por eso el Partido del Trabajo a fondo en la 4T y a favor de este dictamen. Muchas gracias, presidente. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional no vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia de huachicol fiscal. Se han enriquecido de manera grotesca y obscena, cancelándole al gobierno de la República la posibilidad de invertir en carreteras, en vacunas, en quimioterapias para niños con cáncer, en educación para niños, en modernización de infraestructura del país, todo para robarse todo el dinero habido y por haber y después irlo a invertir en Tokio. Reconoció la procuradora fiscal 600,000 millones de pesos de huachicol fiscal. Y vaya respuestas mediocres que vinieron a ofrecer en la Comisión de Hacienda. Solo han litigado defraudación fiscal por 16,000 millones, el 2.7% de eso. Y su mediocridad y eficacia como gobierno es de solo 5,928 millones, ni siquiera el 1% de lo que se ha robado el agregado comercial de México en Tokio. No investigaron nada, al contrario, asesinaron al marino honesto, que en paz descanse, Rubén Guerrero Alcántar, que es el que les fue a levantar la falda de la corrupción a los sobrinos políticos, los Farías Laguna, del ya se dice prófugo de la justicia, el almirante Ojeda. Sí es cierto lo que se ha ventilado en medios de comunicación, que ni siquiera viviría ya en el país, aunque su hijo sigue viviendo ahí en Guaymas, donde amaneció hace 2 días otro barco con fentanilo, porque no solo contrabandean huachicol, sino fentanilo y hasta armas, como ha publicado el periódico del Universal. ¿Y por qué en Guaymas? Pues porque en Guaymas hacen negocios con Alfonso Durazo Chávez, el hijo del gobernador que está asociado con él. Y ahora vienen a culpar en su hipocresía a los agentes aduanales de todo. Dijo en la comparecencia al gobierno que solo 8 agentes aduanales, solo 8, se les ha podido acreditar que tienen alguna responsabilidad con el huachicol fiscal, ni siquiera el 1% de todos los agentes aduanales. Se dice con todas las mentiras del bienestar que esta es una reforma para combatir la evasión fiscal y para incrementar la recaudación. Déjenme leer, aquí tengo la versión estenográfica, lo que dijo Grisel Galeano, la procuradora fiscal, cuando le preguntamos al gobierno de la República, bueno, y si votásemos a favor la reforma, ¿cuánto vale en miles de millones de pesos? ¿Cuánto va a subir la recaudación si se dejan de robar nuestros impuestos con el huachicol fiscal? Abro comillas. Quisiéramos dar algunos datos más respecto al combate a factureras anteriores y la prospectiva. Ahí dando respuesta al diputado Saúl Telles, en este momento es difícil prospectar cuánto podríamos recuperar por huachicol fiscal. Va a depender de la eficacia de nuestro litigio estratégico. Sí, es de que no llega ni al 1%. El gobierno no tiene una cifra. ¿Cómo pueden ustedes avalar esto
cuando no hay un compromiso del gobierno con pesos y centavos de cuánto va a sufrir la recaudación. Solo vienen a culpar a los agentes aduanales de la corrupción de su partido y de su secretario de organización como gobierno. Miren, aquí hay un oficio, de acá, que sostiene el diputado Anaya, del 18 de agosto del 2022, donde el general secretario de la Defensa no culpa a los agentes aduanales, culpa al amigo de la infancia de Andy, a Juan Carlos Madero Larios, de ser el responsable junto con Horacio Duarte desde la Dirección General de Aduanas de todo el huachicol fiscal. Y amanecemos hoy con la noticia, nada más, porque eso sí dicen que están muy en contra de los factureros, pero va a ser hasta alcanzarlos, desgraciados, porque resulta que a Amílcar, el amigo de ya saben quién, se le detectó que un facturero de Tabasco, seguramente el diputado Erubiel del PRI sabe qué clase de ampón pudo haber sido, ya colocó 3,000 millones de pesos en Suiza. Como los mismos están muy preocupados por los agentes aduanales, 8 no más, pero no están preocupados por sus corruptos notarios del bienestar, como el socio de Hernán Bermúdez en la Barredora, Dan Augusto, que constituyó esta empresa. Miren, Grupo Huerta Madre, le metieron 6,344 millones de pesos de contratos de dos bocas, y la invitación restringida a esta empresa y otras se la dieron solo 5 días después de que fue protocolizada por Adán Augusto. Y 12 días después, esta empresa que creó Adán Augusto en su notaría ya se había adjudicado 6,344 millones de pesos. Por toda esta farsa los vamos a dejar solos. No vamos a ser cómplices de esto, donde están tratando de responsabilizar al 1% del huachicol fiscal de su 99% de corrupción. Termino con esa frase denigrante de López Obrador que los pinta a todos ustedes de pies a cabeza. El 1% de capacidad y el 99% de delitos, narcoterrorismo y huachicol fiscal. Eso es lo que son ustedes, 99% huachicoleros y solo un 1% capaces para evitar estos delitos en México. Por eso votaremos en contra. Gracias. Con el permiso de la presidencia, saludo a todos mis compañeros. Adelante, diputado. Si tú compras en Shein o tú compras en Temu, esto te va a interesar, porque detrás de cada paquete que llega a sus casas hay una aduana involucrada, y detrás de cada aduana hay un Estado mexicano para garantizar el comercio justo, la transparencia fiscal y la seguridad nacional. Eso es lo que se está discutiendo aquí. Estoy viendo que el debate se va a desvirtuar con el paso del tiempo, y hay que explicarle a las personas que nos ven que México es una potencia exportadora. Hoy en día tenemos una balanza comercial muy interesante. Fíjense, con datos de agosto del 2025, el valor de nuestras exportaciones alcanzó los 55,718 millones de dólares, casi 8% más que el año anterior. A primer semestre del 2025, el superávit acumulado es de 1.4 billones de pesos. Lo que tenemos que saber hoy, antes de que los alarmistas comiencen a hablar, es que México vende más de lo que compra. Hoy enfrentamos el reto del huachicol fiscal y lo estamos asumiendo. Nos duele, nos indigna, pero aquí no estamos siendo tapaderas de nadie. No estamos hablando del huachicol fiscal, estamos hablando de la ley aduanera. Estamos hablando de aquí que si algo nos lastimó no es el intercambio de mercancías, fue la operación Rápido y Furioso del 2006, donde ustedes permitieron que armas entraran en nuestro territorio, armas que costaron la vida de millones de mexicanos, pero parece que se les olvida que hoy ya hay criminales sentenciados. Entonces, cuando quieren abordar el
tema del huachicol fiscal, estamos listos, pero dejen a las autoridades hacer sus investigaciones. Aquí nadie los está cubriendo y ya lo dijo nuestra presidenta, nada ni nadie por encima de la ley. Hoy desde aquí respaldamos al secretario Omar García Harfuch, que está haciendo un excelente trabajo, pero la dimensión de la reforma no les incomodó porque desde 1995 no se ha hecho una reforma estructural. Es hasta que llega la primer mujer a representar este país que nos envía una reforma, y que les quiero decir que esta reforma tiene varios objetivos. Sí tiene un combate a la corrupción porque se crea el Consejo Aduanero. Sí hay mayor corresponsabilidad de los agentes aduanales y más adelante vamos a inscribir una reserva. Modernización con el sentido social porque hoy se busca la digitalización y la trazabilidad de las mercancías. Están sanciones más severas para los agentes aduanales siempre y cuando incumplan las normas. Hay una simplificación administrativa y también se rompen los mitos, porque esta reforma que nos envía el Ejecutivo tiene 5 modificaciones y nosotros hicimos una modificación al dictamen producto de un foro que se hizo en estas instalaciones. Tienen que preguntarle a los agentes aduanales de la CAREM si no hicimos una modificación y ampliamos de 10 a 20 años. Hoy sus inversiones están seguras. Y así se hicieron 4 modificaciones más. Compañeras y compañeros, ustedes pueden seguir comprando donde quieran, eso los va a caracterizar siempre, pero es momento de comprarle a los mexicanos, es momento de que la riqueza sea compartida, es momento de apostarle a nuestros trabajadores, es momento de apostarle a nuestros emprendedores y sobre todo es momento de apostarle al país. Viva México y viva esta reforma que la necesitábamos para seguir saliendo adelante, pero eso les da mucho coraje a algunos. Nos vemos más tarde aquí. Muchas gracias.